Hablemos ahora de aspectos claves sobre el eneatipo o tipo básico de personalidad. Atentos porque esto puede aclarar muchas de las preguntas que me soléis hacer. Primero, no hay un número mejor que otro. Cada uno de los 9 eneatipos tiene características únicas y valiosas que enriquecen la diversidad de la personalidad humana. Ningún eneatipo es superior a otro, aunque sus rasgos pueden manifestarse de manera diferente según el nivel de alineación de la persona con su propósito interior. Es cierto que algunos eneatipos pueden parecer más atractivos según los valores del mundo moderno, que tienden a exaltar ciertos rasgos sobre otros. Sin embargo, al profundizar en el estudio del eneagrama, comprenderemos que todos los eneatipos contribuyen al equilibrio de la sociedad y poseen virtudes esenciales para su funcionamiento. Por ello, es valioso reconocer e integrar aspectos de cada uno en nuestra propia personalidad. Cuando intentamos identificar nuestro eneatipo, podemos confundirnos entre 3 imágenes distintas: la imagen idealizada de quién queremos ser, la percepción de los demás sobre nosotros y nuestra verdadera esencia. Estas imágenes suelen entremezclarse en nuestra mente, lo que puede generar dudas. A veces rechazamos o reprimimos ciertos aspectos de nuestra personalidad que consideramos poco deseables. Sin embargo, en momentos de tensión o crisis, estas partes negadas pueden salir a la luz e incluso sorprendernos. Es común ver a personas de carácter tranquilo asumir liderazgo en situaciones difíciles, mientras que otras, que aparentaban mayor seguridad, buscan apoyo. El eneagrama no es una herramienta para juzgarnos, sino un camino de autoconocimiento que requiere paciencia, apertura y humildad. Para comprendernos en profundidad, debemos recorrerlo sin etiquetas de bueno o malo, con la disposición de vernos con honestidad y compasión. Segundo, es normal identificarse con aspectos de varios eneatipos. Al leer las descripciones de los eneatipos, es común sentirse reflejado en características de varios de ellos, e incluso en todos. También puede suceder lo contrario, que rechacemos por completo ciertos eneatipos, sintiendo que no tenemos nada en común con ellos. Paradójicamente, esos eneatipos que más nos incomodan suelen ser los que más pueden enseñarnos sobre nosotros mismos. Algunas personas pueden tener más dificultades para identificarse con un eneatipo en particular. Por ejemplo, los eneatipo 9, que evitan el conflicto y tienden a adaptarse a su entorno, pueden confundirse con las características de las figuras dominantes a su alrededor. Los eneatipo 3, que buscan el éxito y la validación externa, pueden moldearse a las expectativas de los demás y confundir su imagen pública con su verdadera identidad. Si no logramos identificarnos con ningún eneatipo, esto puede deberse a 2 razones. Primera, dificultad para ver nuestra propia sombra, evitando reconocer las motivaciones profundas que impulsan nuestras reacciones. Segunda, una personalidad muy integrada, que ha desarrollado rasgos de todos los eneatipos y se mueve con flexibilidad entre ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la primera razón es la más probable. El eneagrama nos invita a observarnos con honestidad, sin miedo a mirar nuestras luces y sombras. Su propósito no es encerrarnos en una etiqueta, sino ayudarnos a comprendernos mejor y darnos la libertad de integrar lo mejor de cada eneatipo en nuestra vida. Tercero, no todos los aspectos de tu eneatipo te definen. Aunque logremos identificarnos con un eneatipo, no necesariamente resonaremos con todas sus características. Es normal reconocer algunas conductas en nosotros y otras no. Esto se debe a que el eneagrama no trata solo de describir comportamientos, sino de revelar las motivaciones internas que los impulsan. Más que enfocarnos en cómo actuamos, la clave está en comprender por qué lo hacemos. Una misma conducta puede surgir de motivaciones distintas y a su vez una misma motivación puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso del eneatipo 6, su miedo puede expresarse de formas muy distintas. Puede llevarlo a sentirse inseguro y buscar protección en otros. Puede convertirlo en un defensor extremo de la tradición y las normas, ya que un marco rígido y estructurado le da seguridad. Esto nos recuerda que el eneagrama no es una caja cerrada, sino una herramienta para entender las raíces de nuestro comportamiento. Más allá de los rasgos superficiales, lo importante es identificar esas motivaciones profundas
que muchas veces nos condicionan sin que seamos plenamente conscientes de ello. Cuarto, el eneatipo se forma en la infancia y permanece a lo largo de la vida. Según diversas corrientes psicológicas, la base de nuestra personalidad se moldea en los primeros años de vida, probablemente antes de los 7 años. El entorno familiar, las experiencias tempranas y el estado emocional de nuestros cuidadores influyen en la forma en que desarrollamos nuestra estructura de personalidad y por ende en la fijación de nuestro eneatipo. Sin embargo, aunque la infancia tiene un papel clave, no todas las personas reaccionan igual ante las mismas circunstancias. Incluso hermanos gemelos criados en el mismo hogar y con experiencias muy similares pueden desarrollar eneatipos distintos. Esto nos lleva a cuestionar si nuestra personalidad es únicamente un producto de la crianza o si existe una predisposición innata que nos lleva a interpretar el mundo de una manera particular. Por ejemplo, ante un padre ausente, una persona podría desarrollar el eneatipo 1, sintiendo que debe asumir un rol de autoridad y autoexigencia para traer orden a su vida. Otra, en cambio, podría fijarse en el eneatipo 4, experimentando un sentimiento de abandono y creyendo que debe encontrar su valor en su singularidad y profundidad emocional. Si bien cada eneatipo refleja una manera particular de estar en el mundo, nuestra esencia va mucho más allá de nuestra personalidad. En nuestro núcleo más profundo somos seres libres, sabios y amorosos. Pero a lo largo de nuestra vida, el ego nos atrapa en patrones automáticos que creemos necesarios para sobrevivir. El trabajo con el eneagrama no consiste en deshacernos de nuestro eneatipo, sino en liberarnos de sus limitaciones y vivirlo desde su mejor versión. Por ejemplo, una persona del eneatipo 2 que vive desde la compulsión de ayudar a otros para sentirse amada puede experimentar frustración y resentimiento cuando no recibe el reconocimiento que espera. Sin embargo, cuando trabaja en sí misma y aprende a dar desde un lugar genuino, descubre que el acto de ayudar por sí solo ya es satisfactorio. Sus acciones pueden seguir siendo similares en apariencia, pero su actitud interna cambia radicalmente, permitiéndole actuar con mayor libertad, alegría y amor propio. En última instancia, el eneagrama no es una caja que nos limita, sino un mapa que nos muestra cómo trascender los automatismos del ego para conectarnos con nuestra esencia más profunda. El primer paso hacia esa libertad es reconocer nuestros propios patrones inconscientes y con el tiempo darnos cuenta de que podemos evolucionar, reinventarnos y abrazar todo el abanico de posibilidades que somos. Quinto, es más fácil identificar el eneatipo de los demás que el propio. Cuando nos adentramos en el mundo del eneagrama, ocurre algo curioso. Al leer las descripciones de los eneatipos, parece más sencillo identificar el de los demás que el nuestro. De repente comprendemos mejor a nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sus comportamientos, que antes podían desconcertarnos o molestarnos, se vuelven más evidentes y hasta predecibles. Sin embargo, cuando intentamos mirarnos a nosotros mismos, el proceso se vuelve mucho más complicado. Nuestra mente tiende a enfocarse en el exterior, evitando mirar hacia adentro. Nos resulta más fácil ver las fallas y patrones en los demás que reconocer los nuestros. Podemos ser brillantes aconsejando a otros sobre cómo mejorar su vida, pero cuando se trata de nuestras propias heridas y conflictos, solemos repetir los mismos patrones una y otra vez sin darnos cuenta. Aquí es donde el eneagrama puede convertirse en una trampa si lo usamos solo para etiquetar a los demás en lugar de aplicarlo a nuestro propio crecimiento. Clasificar a las personas no nos hace más libres, pero conocernos a nosotros mismos, sí. Por supuesto, comprender a quienes nos rodean es valioso, nos ayuda a mejorar nuestras relaciones y a ser más compasivos. Nos damos cuenta de que muchas veces las personas no actúan para herirnos, sino porque no saben hacerlo de otro modo. Entender esto nos permite soltar resentimientos y expectativas poco realistas. Pero el eneagrama no es una herramienta para cambiar a los demás, sino una invitación al autoconocimiento. El verdadero propósito es que nosotros mismos evolucionemos, liberándonos de los patrones automáticos que nos limitan y permitiendo que nuestra esencia se exprese con mayor autenticidad.
Solo quienes están dispuestos a mirarse con honestidad y valentía podrán romper esas cadenas internas y permitir que su verdadero ser brille con toda su luz. Sexto, observa cómo actúas en épocas de estrés. Reconocer nuestras motivaciones profundas no es tarea fácil. A lo largo de la vida nos creamos una imagen de quiénes somos y tratamos de sostenerla ante los demás y ante nosotros mismos. Sin embargo, cuando atravesamos momentos de estrés, nuestras máscaras caen y aflora lo que realmente llevamos dentro. En situaciones de tensión, nuestra reacción suele ser más espontánea e instintiva. Es como si los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, aquellos que preferimos no ver, salieran a la luz sin filtros. Y muchas veces esto nos deja sumidos en la vergüenza o el desconcierto al vernos actuar de formas que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Por eso, observar nuestro comportamiento en épocas de estrés puede darnos pistas valiosas sobre nuestro eneatipo. En esos momentos no nos guiamos por lo que quisiéramos ser, ni por cómo creemos que deberíamos actuar, sino que actuamos desde nuestra estructura más profunda, aquella que ha estado con nosotros desde siempre. Es fácil caer en la tentación de identificarnos con el eneatipo que nos resulta más atractivo o con el que nos gustaría ser. Sin embargo, la clave del autoconocimiento no está en elegir una etiqueta, sino en reconocer aquellos aspectos de nuestra psique que nos incomodan y entender cómo nos condicionan en la vida diaria. Si prestamos atención a cómo reaccionamos bajo presión, podremos tener una visión mucho más clara de nuestra verdadera estructura de personalidad. Séptimo, el eneagrama no es estático. A lo largo de nuestra vida nos movemos constantemente dentro del eneagrama. No somos un número fijo y rígido, sino que transitamos diferentes estados según nuestras circunstancias, crecimiento personal y nivel de conciencia. Este sistema nos muestra un mapa dinámico en el que podemos explorar nuestros números vecinos, las alas, que influyen en nuestra personalidad, desplazarnos por las líneas de integración y desintegración, reflejando cómo cambiamos en momentos de crecimiento o de estrés. Evolucionar desde franjas insanas o franjas más sanas dentro de nuestro eneatipo, pasando de vivir nuestra personalidad como una prisión a experimentarla con mayor libertad. El eneagrama no es una etiqueta que nos limita, sino una herramienta que nos ayuda a comprender nuestro movimiento interno. Al reconocer cómo fluctuamos entre diferentes estados y aprender a navegar conscientemente por ellos, nos acercamos a una versión más libre y auténtica de nosotros mismos. Octavo, se trata esencialmente de un trabajo personal. Los test pueden ayudar, pero no hacen el trabajo por ti. Si bien los test de eneagrama pueden ser una herramienta útil, es importante recordar que no pueden hacer el trabajo de autoconocimiento por nosotros. Aunque ofrecen un punto de partida y pueden ayudar a descartar opciones, no sustituyen la introspección sincera y profunda que requiere este proceso. Algunas recomendaciones al usar test de eneagrama. Úsalos como una guía, no como una verdad absoluta. Pueden ayudarte a orientarte, pero el número que obtengas en un test no siempre es definitivo. Enfócate en la tríada. Los tests suelen ser más acertados al identificar si perteneces a la tríada del instinto, la emoción o el pensamiento. Escucha la opinión de los demás, pero no te encasilles. A veces quienes nos conocen bien pueden ofrecernos pistas valiosas, pero nadie puede definirte mejor que tú mismo. El eneagrama es un camino de autodescubrimiento, no una simple etiqueta. La clave está en observar tus motivaciones profundas y cómo respondes en distintos contextos, en lugar de basarte únicamente en los resultados de un cuestionario.